Pues hoy estamos viendo, como dijo la hermana Elisa, estamos todavía en el libro de Esther, un libro hermoso, y vamos a ir al capítulo 7, pero les voy a dar un pequeño resumen así, rapidito, del libro de Esther. Dice que el nombre hebreo de Esther era Adasa, que quiere decir mirto, eso está en Esther 2:7, pero su nombre en persa provenía de la palabra persa que significa estrella, estara. El título de este libro en griego es Esther, con H, nomás que al español pues ya se le quita la H, esa más Esther. A pesar de su origen hebreo y su condición de exiliada, Esther se convirtió en reina de Persia en una sucesión de circunstancias inusitadas. Esther era huérfana judía, criada por su primo Mardoqueo. Parecía la candidata menos esperada para el harén del rey. Por su gran belleza, se ganó un lugar entre un gran número de mujeres que anhelaban ser siquiera vistas por el rey. Y aunque su aspecto físico le ayudó a ganarse su favor, es indudable que sus cualidades espirituales más profundas le pusieron el sello al afecto del rey. El libro de Esther es una historia magnífica de intriga y heroísmo, pero su inclusión en las escrituras ha sido debatida durante siglos, porque Dios ni siquiera es mencionado una sola vez en el libro. De hecho, la única referencia a cualquier clase de disciplina espiritual se limita a una breve alusión al ayuno y a la oración que se hizo en ese tiempo. No obstante, la mano providencial y protectora del Señor es evidente a lo largo del libro, en especial cuando el pueblo de Dios está en grave peligro de ser aniquilado. Como en todas las grandes historias, el libro de Esther está lleno de héroes y villanos. Los héroes incluyen a Esther y a Mardoqueo. El villano principal fue Amán, la mano derecha del rey y responsable de maquinar un complot cobarde para matar a Mardoqueo y exterminar a los judíos. Cuando Esther se enteró de la conspiración en contra de los judíos, tomó la difícil decisión de tratar de salvar a su pueblo, así le costara su propia vida. Respaldada por Mardoqueo, ella aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Esther no sucumbió al temor, sino que avanzó con fe. A través del coraje de la bella Esther y el consejo del sabio Mardoqueo, el Señor frustró la trama de Amán y trajo una gran liberación a los judíos. La fiesta de Purim se convirtió en un recordatorio anual de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero eso no voy a hablar porque eso es hasta el libro de Esther 9, eso lo dejo para la persona que lo vaya a dar. Y luego, por medio de esas circunstancias, el Señor demostró su amor eterno y su poder para proteger a los suyos. Dios tomó un plan genocida contra su pueblo y lo convirtió en una ocasión para bendecirlos. Así que el libro de Esther tiene todos los elementos de una gran novela. Habla de una hermosa muchacha huérfana que emerge de la oscuridad para convertirse en reina. Un gran secreto que ella esconde y que le podría provocar la muerte. Y número 3, también habla de un villano ambicioso cuya pasión es destruir a la inocente, Esther. En la historia existe un conflicto de poder, un romántico amor y una asombrosa revelación. Pero al final, el verdadero tema está claro. Una vez más, el Dios de los israelitas salva milagrosamente a su pueblo de la destrucción. Los acontecimientos de Esther abarcan una década del reinado de Asuero o Jerjes, o sea, 10 años, ¿verdad? Y el rey Jerjes era, creo que era el nombre griego del rey Asuero, quien sucedió a su padre Darío como gobernador del imperio persa en el año 486 a.C. Durante su reinado del año 486 al 465 a.C., Jerjes continuó con la campaña de su padre en contra de los griegos que se involucraron en el levantamiento jónico. Después de sufrir una derrota, se retiró a Susa,
una de las 4 capitales del imperio persa. Alrededor del año 483 antes de Cristo, ofreció un extravagante banquete para celebrar sus logros. 10 años después, ejecutó a Amán por sus siniestros planes. Algunos estudiosos cuestionan la veracidad histórica del libro de Esther en varios aspectos. Un punto que está en disputa es el pasaje que describe el banquete real en Esther capítulo 1 del 3 al 5, donde dice que el pasaje parece indicar que duró particularmente mucho tiempo, 180 días. Eso está en el versículo 4 del capítulo 1 de Esther. Sin embargo, una mejor explicación sería que ese largo periodo de tiempo era el de preparación para la campaña militar en Grecia, durante la cual Jerjes hizo gala de su poder y riqueza a sus oficiales. La fiesta en sí duró 7 días, un largo pero no increíblemente largo periodo de tiempo para un banquete. Eso está en Esther 1, versículo 5. Otra polémica radica en que fuera de la Biblia no se hace mención ni de Vasti ni de Esther. Sin embargo, los historiadores notan que luego de su fracaso en la campaña en Grecia, Jerjes busca refugio en su harén. Ya dijimos que Jerjes es el rey Asuero. Esto coincide con el ascenso de Esther en Esther 2:17. Además, la palabra que se traduce como reina en Esther 1:9 y 2:27 se referiría simplemente a una esposa principal, más que a una mujer que gobierna junto al rey. Y si es cierto, cuando yo estaba leyendo esto, hermanas, me fijé que en realidad el rey Asuero, claro, a Esther pues le decía mi reina, ¿verdad? Porque pues en realidad era su reina, era su esposo y era su reina. Pero en realidad aquí lo que el historiador dice es que se refería principalmente la palabra reina a una esposa principal más que a una mujer que gobierna junto al rey, porque en realidad el que gobernaba era el rey Asuero, ¿verdad? O sea, la reina no mandaba. Cuando se trataba de planes de guerra, de cosas que se tenían que hacer en el reino, entonces en realidad el rey Asuero era el que tomaba la última decisión, ¿verdad? No ella. Entonces, de este modo, es comprensible el desconocimiento de Esther y Vasti. Aún así, algunos rehúsan la idea de que un rey persa se casara con una mujer judía en vez de elegir a alguien de la aristocracia persa. Sin embargo, el libro de Esther aclara que en un principio ella escondió su identidad. Usó su nombre persa de Ishtar o Esther en vez del hebreo Adasa. El clímax de la historia se concentra en la sorprendente revelación de su origen judío. El libro de Esther tiene un importante lugar en el canón debido al poderoso testimonio de la providencia y protección de Dios a su pueblo. Sin embargo, algunos critican este libro. Una de las mayores discusiones está en el hecho destacable de que en todo el libro no aparece ni una sola vez la palabra Dios, ni su nombre, Jehová. Existen dos posibles explicaciones para esto. Primero, podría ser el resultado del punto de vista que escogió el autor. Él pudo ver al pueblo judío que se quedó en Persia y no retornó a la tierra de Israel. Eso está en Esdras 1:1, como personas que perdieron la principal bendición de Dios. Así, la ausencia del nombre de Dios sería una forma de expresar su distancia de los exiliados. Al mismo tiempo, el libro revela la protección asombrosa de Dios sobre ellos. Y punto número 2, el autor pudo escribir el libro a manera de crónica persa para explicar la celebración judía del Purim a la gente en Persia. De acuerdo con este estilo, el autor enfatiza el nombre del rey y los títulos y listas y se refiere a los judíos en un tono distante. Esto explicaría por qué el libro de Esther es el único de la Biblia que no menciona directamente a Dios. A través de los vaivenes de la historia, el autor entrelaza una historia subyacente sobre el carácter de Dios. La narrativa muestra su providencia y soberanía.
en una situación que parece ser desesperanzada. Los israelitas vivían entre extranjeros que no tenían temor a Dios, ni les importaba. Un enemigo implacable de los judíos ganó poder en la corte y trama un plan para destruirlos, ¿verdad? Ya sabemos que es Amán. No obstante, al mismo tiempo que Dios parece distante, en realidad preparaba la liberación de su pueblo. Dios vigila cada acontecimiento, incluso el insomnio de un rey extranjero. Eso está en Esther 6.1. De esta manera, en la capital de Persia, Dios demostró su leal alianza con los israelitas. Tiempo atrás, Dios le prometió a Abraham que maldeciría a cualquiera que maldijera a los israelitas. Esto está en Génesis 12, versículo 2. La ruina de Amán ilustra claramente la fidelidad de Dios a su promesa. Dios cumple su palabra incluso con los israelitas que viven en el extranjero, puesto que ellos también son su pueblo. Así, el autor de Esther ilustra de manera clara lo que los israelitas celebran en el banquete del Purim, la leal protección de Dios a su pueblo. Se desconoce la identidad del autor de Esther. Sin embargo, probablemente fue un judío que vivió en Persia. Un fuerte espíritu judío prevalece en el libro, lo que se evidencia particularmente en la importancia del establecimiento de la festividad judía del Purim. Además, el autor estaba familiarizado con la cultura persa por las extensas descripciones del palacio de Susa y los detalles domésticos del reinado del rey Asuero. Por esta razón, algunos rabinos le atribuyen la autoría del libro de Esther a Mardoqueo, quien fue uno de sus principales personajes. Ok, ahora sí, hermanas, vamos vamos a empezar. Voy a hacer un súper rapidísimo resumen del libro de Esther, capítulo 6, que la hermana Josefina lo explicó excelentemente bien. Voy a hacer nomás un pequeño resumen así rapidito. Resumen de Esther 6. Dios usa a menudo la intranquilidad de espíritu para captar la atención de una persona. Cuando se descubrió que Amán había engañado al rey Asuero para que firmara un edicto genocida en contra de los judíos, Mardoqueo solicitó a todo el pueblo de Dios en Susa, claro que la reina Esther le había dicho a él, ¿verdad?, que ayunaran y oraran para recibir su protección y liberación. Ellos no sabían cómo los iba a rescatar el Señor, simplemente confiaron que lo haría. Días después, el rey no pudo conciliar el sueño. A causa de su desvelo, Asuero dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia, ¿verdad? Esto lo vimos en Esther 6.1. Al revisar los informes de su reinado y oír las palabras de la reina Esther, el rey Asuero descubrió que Mardoqueo le había salvado la vida sin recibir recompensa alguna. A partir de ahí, Dios cambió las circunstancias de manera tan drástica que Mardoqueo fue honrado y Amán fue quien terminó en la horca. Los judíos fueron salvados y el hombre que se confabuló para su exterminio recibió el castigo de sus propias artimañas. En muchas ocasiones, Dios usa una sensación persistente de intranquilidad para darnos su dirección. Este tipo de intranquilidad se origina en lo más profundo de nuestro ser y persiste hasta que tratamos su causa real. Si usted llega a tener esa sensación, deténgase y pregúntele al Señor qué está Él tratando de decirle a usted. Pase más tiempo en la palabra y en oración y dedique un tiempo específico para aquietarse delante del Señor, a fin de poder escuchar con claridad la voz del Señor. Y hermanas, esto es para nosotros definitivamente. Andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Porque ya vamos a empezar con el capítulo 7, que está bien cortito. ¿Alguna pregunta? No, hermanita, todo está bien explicado. ¿Está bien? Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar con el
con el capítulo 7, que le digo, está cortito porque nomás son 10. Cuando lo vi dije, wow, nomás son 10 versículos. Está chiquito. Ok, está bien, porque así nos da tiempo para las peticiones y oraciones también. Bueno, entonces, capítulo 7 de Esther. Aquí es donde Amán, ¿verdad?, va a ser ahorcado. Versículo 1 dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. En el versículo 3 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Aquí, hermanas, lo que está pasando es que dice que hasta en una petición más urgente que tengamos, y en ese caso Esther, hasta en su petición urgente, Esther demostró un espíritu humilde y una actitud tranquila, lo cual hizo que se ganara aún más el cariño del rey. Su templanza piadosa logró mucho más que cualquier capricho o arranque, ya que ahorita que veo que dice capricho, acuérdense que el rey le estaba diciendo que aunque sea la mitad del reino, ¿verdad?, le iba a ser otorgada, pero ella no buscaba eso. Así que, hermanas, seguir a Dios significa dar un paso de fe con plena seguridad y confianza en la protección y provisión del Señor. Él quiere que nos sometamos a Él de todo corazón, sabiendo que hará todo lo que Él ha prometido. Así que ahora seguimos con el versículo 4. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? ¿Seguimos? Sí, hermana. Muy bien. Versículo 4 dice, porque hemos sido vendidos, aquí está la reina Esther hablando, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y es que lo que está pasando aquí es que Esther repite su enunciado que hizo en Esther capítulo 5, 8 y agrega su petición. Séame dada mi vida. Ella le pide al rey que perdone su vida y la de su pueblo. Esta última petición es una súplica fervorosa al rey Asuero, en la que le revela su verdadero origen por primera vez. Esther le dice al rey que ella y su pueblo han sido vendidos, refiriéndose al engatusamiento del rey por Amán. Y lo que pasa es que así es como fue en realidad. Ahora, el versículo 5 dice, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y aquí aquí dice que las palabras de Esther van a causar una profunda impresión en el rey y le provocan más que curiosidad. Él estaba enfurecido. La vida de su propia reina estaba en peligro por la intriga de uno de sus hombres de confianza. Y la frase ensoberbecido su corazón refleja la profunda pasión del rey. Versículo 6. Hermanas, yo le voy a seguir y si ustedes de repente me quieren interrumpir, lo pueden hacer con toda confianza, ¿ok? Perfecto. Versículo 6. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Así que aquí finalmente Esther revela al culpable. No era otro sino Amán, el enemigo y el adversario. El enemigo implacable. Era de esperarse que Amán estuviese turbado frente a Esther y al rey.
En su malévolo plan de eliminar a sus enemigos, amenazó sin querer la vida de la reina. Versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y aquí, hermanas, el rey estaba pasmado y furioso. Salió y se dirigió al huerto del palacio. Yo imagino que como que para tranquilizarse un poco. Este era un acto bastante inusual para un aristócrata. Por lo general, se esperaba que reaccionara inmediatamente. Sin embargo, se tomó su tiempo para reflexionar sobre el giro que tomaron los acontecimientos. La ira del rey alertó a Amán sobre la precariedad de su situación. Versículo 8. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba la reina Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y es que lo que pasa, hermanos, es que Amán estaba tirado sobre el lecho de la reina Esther en una posición comprometedora. Quizás se aferraba a ella con la intención de implorarle su favor. El rey, al descubrir esta escena violenta, le preguntó en voz alta si pretendía violarla. Los persas tenían reglas estrictas sobre el contacto con el harén para otro hombre que no fuera el rey. Los eunucos eran los únicos que tenían acceso a los salones de las mujeres. Amán estaba en peligro tan solo por estar cerca de ella. Y esta escena encolerizó al rey Asuero. Cuando él habló, le cubrieron el rostro a Amán. Probablemente fueron los eunucos los que llevaron a cabo esta tarea. El cubrir la cara implicaba la condena a muerte. Ahora, versículo 9 dice: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y los eunucos, hermanas, pues ya sabemos, ¿verdad?, que ellos eran los mensajeros reales. Ahora, aquí, en este versículo 9, Dios continuó trastornando los planes de Amán. El Señor convirtió la horca que Amán había dispuesto para total destrucción en un instrumento de liberación para su pueblo. Hermanas, podemos ver aquí que aunque una situación se torne funesta o mala, podemos sostenernos en la palabra de Dios y orar por su intervención, por nuestro bien y para su gloria. Eso está en Salmos 9:15 y 57:6. El último versículo dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Aquí, hermanas, Arbona, este eunuco que se menciona primero en Esther capítulo 1, versículo 10, le habló en un momento crítico al rey para contarle la historia de la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, y le dijo dónde estaba. Le recordó también al monarca de la valentía de Mardoqueo en favor del rey. El rey Asuero aceptó la sugerencia de su eunuco Arbona y le ordenó a sus sirvientes que colgaran a Amán en esa horca. Y pues, hermanas, ya terminamos el estudio. Como les dije, estaba chiquitito, cortito, nada más 10 versículos. Si tienen alguna pregunta, quieren comentar algo, por favor, hermanas,
son más que bienvenidas. Y le paso el tiempo a Elisa, a la hermana Elisa. Gracias, María. Gracias, Por gracias. nada. Pues gracias Para la por el gloria del resumen que Señor. nos hiciste también. Fíjate que Para la gloria de Dios. yo no sabía todo eso que dijiste ahorita, o sea, de que le cubrían el rostro. ¿El rostro? Sí, o sea, Sí, como lo- señal, ¿no? De que ya lo iban a matar, ¿no? ¿Dijiste? Que ya Sí, lo llevaban estuve para la investigando Sí, y eso era lo que encontré y dije, wow, yo tampoco no pensé que qué fuera eso, interesante. pero cuando lo estaba leyendo dije, Ujú. wow, pobrecito Amán, pero pues ni modo, él se lo buscó, ahora sí que sí. Lo que sembramos el mal que- cosechamos, ¿no? ¿Mande? Lo que sembramos cosechamos. Sí, desafortunadamente así es. Así, y Ujú. por ser tan envidioso, ya ves cómo era. Sí. Por eso dicen que la envidia no es buena. Eso, Definitivamente no. Así es. Hermana, Así que ni pues, la hermana. soberbia, hermana. No, Sí. hermana, así es, Ni exactamente. la soberbia, porque No, aquí hablaba de cómo Amán tenía un corazón lleno de soberbia, así es, hermana. y que él quería, que se complacía en ver que todos se doblaban ante él, Ándele. y Mardoqueo nunca hizo esa acción, porque Mardoqueo creía en un Dios en el que es al único que se le debe de doblar rodilla. Amén, amén, hermana, así es.